Ok, tengo que reconocer que me está gustando que este canal de YouTube se está convirtiendo como en una especie de mini diario o blog personal, y me emociona pensar que en algunos meses o en algunos años voy a poder entrar y ver los videos y recordar cómo me estaba sintiendo en el momento exacto en el que grabé ese video. Entonces los contextualizo de algo que pasó en ese momento, en este episodio que estoy a punto de grabar y de contarles. Y es que una semana atrás hubo un día en el que me estaba sintiendo triste, de la nada me sentía desanimada, desperté con pensamientos muy negativos, pero me preocupé porque hubo un día en el que me desperté con el pensamiento de no vivas más. Fue otra palabra, otra afirmación más fuerte, más fea, pero fue como ya, no vivas más. Y nunca había tenido ese tipo de pensamientos, no es algo con lo que haya luchado en el pasado, entonces dije como, esto no está normal, esto no viene de mí. Puede ser un ataque espiritual, puede ser algo en lo que tengo que, no, puede ser no, es algo en lo que tengo que posicionarme y tengo que actuar, tengo que hacer algo para no permitir que esos pensamientos o ese sentimiento se mantenga ahí. Fue en ese momento cuando como que levanté la manito y le expresé cómo me estaba sintiendo a mi novio y también a algunas personas más de confianza que pudieron primeramente escucharme, luego ayudarme a analizar un poquito por qué me estaba sintiendo así, cuál era la raíz, cuál era el verdadero motivo, qué ataques espirituales estaban llegando a mi vida. Entonces quiero contarles esto para que ustedes puedan saber también qué hacer cuando llegan ese tipo de ataques, de sentimientos de tristeza que no tienen una explicación aparente, cómo podemos enfrentarlos, cómo podemos ponerle un stop o qué cosas nos pueden ayudar a sobrepasar esos ataques espirituales. Lo primero que tuve que hacer fue parar todo, hacer una pausa y decir, no me estoy sintiendo bien, no es mi mejor momento y tengo que decírselo a alguien. Yo soy una persona que no puede fingir cómo se siente, o sea, si yo me siento feliz se me va a notar, yo voy a estar sonriendo, iluminando todo, con alegría, pero también por el otro lado, si estoy triste, yo no lo puedo ocultar. Eso es bueno y a veces no tan bueno. Pero en este caso yo no podía disfrazar mis sentimientos, no podía disfrazar de que algo muy oscuro, algo muy profundo, una tristeza profunda se quería como meter dentro de mí, se quería como camuflar pareciendo ser algo normal cuando no lo era. Entonces lo primero que tuve que hacer fue pausar y decir, ok, esto no está bien. Segundo, tuve que levantar la mano, expresar, pedir ayuda, contarle a personas de confianza cómo me estaba sintiendo y con humildad recibir el consejo. Entonces, cuando levanto la mano y digo, ayúdenme, esto que estoy sintiendo no viene de mí, no sé qué está pasando, esas personas me escuchan y luego yo tengo que, tercero, estar dispuesta a ser corregida. Ahí es donde entra lo que les decía de la humildad. Puede que parte de cómo tú estás reaccionando en esos momentos de prueba, de aflicción, de ataques espirituales, no sea la correcta. Muy probablemente tienes que hacer ajustes y tienes que hacer cosas que no van a ser tan cómodas como pedir perdón, reconocer que tal vez hay raíces que no has sanado, que le están abriendo campo al enemigo. Y cuando hablo de raíces, pueden ser maldiciones generacionales, cosas que no has perdonado del pasado, traumas que no has cerrado, ciclos que no has concluido, conexiones que te están atando a tu pasado. Ahí es donde se requiere como la humildad para reconocer y para actuar. Y el siguiente paso es que tienes que poner en práctica rápido, ser ágil a la hora de contrarrestar estos ataques. Y yo les quiero contar en mi caso qué fue lo que hice en esta ocasión. Cuando ya lo identifiqué, recibí consejo, me di cuenta de varias cosas. La primera era que yo estaba escuchando voces negativas constantemente en mi día. En mis últimas semanas estaba permitiendo que voces de desesperanza, de fracaso, de desilusión entraran por mis oídos espirituales, pero también por mis oídos naturales, y los dejaba anidarse en mi corazón. Otra cosa que identifiqué
es que yo estaba colocando mucha expectativa en cosas de mi futuro que aún no sabía cómo iban a pasar, cuándo iban a pasar, y esto me generaba un estrés que se convertía como en tristezas por querer controlarlo todo. Tuve que reconocer ese error que estaba cometiendo, recalcular la ruta y colocar mi expectativa más en las cosas del cielo que en las cosas de esta tierra. Decir, Dios, yo necesito que mi expectativa se redirija a ti y pedir perdón. En esta fase de acción necesitamos pedir perdón también. Después de recibir consejo, de reconocer mi error, de pedir perdón, de estar dispuesta al cambio, dije, ok, ahora ¿qué tengo que hacer? Estoy dispuesta a hacerlo. Poner límites fue lo primero, poner límites, decir no más a estas voces negativas que estaba dejando entrar en mi vida, ser muy precavida con el tipo de conversaciones que permitía en mi vida o el tipo de cosas que escuchaba y las mesas o las sillas donde iba a compartir con otras personas. Segundo, dije, necesito reconectarme, tener más conexión en intimidad con Dios, en lo secreto con Dios y a solas, apartarme. Jesús nos muestra en muchas partes con su ejemplo de que Él siempre se apartaba, se iba al monte a orar, se alejaba de todo el ruido de la sociedad, los problemas, el miedo, y se iba al monte a hablar a solas con Dios. Entonces en mi caso yo dije, tengo que pasar un tiempo a solas, así que decidí hacer mi primer viaje totalmente sola. Ahí en cuenta, nunca he hecho un viaje sola, siempre he ido con otras personas o siempre alguien me está esperando al lugar de destino donde voy. Entonces dije, ¿por qué no intentar hacer un viaje sola en el que pueda conectar con Dios, en el que no tenga muchas distracciones y pueda entender qué es lo que está pasando en mi mundo interior, reflexionar un poquito? ¿Qué es lo que he estado pensando? ¿Qué es lo que abunda en mi mente? ¿Qué pasa cuando apago mi celular? Apago las voces de mis amigos, de mi familia, de mi relación, de todos alrededor. ¿Qué pasa? ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Y dónde voy a poner mi foco? Me fui para ese viaje, tuve mucho tiempo para pensar, para reflexionar, para hacer preguntas a Dios, para desahogarme. Quería grabar este video allí en el hotel donde me quedé, pero simplemente no lo hice porque quería disfrutar como con intensidad los raticos a solas que tenía en la habitación del hotel. Otra cosa que me ayudó muchísimo, muchísimo es este libro que está aquí, El Poder Creativo de Dios. Si tú tienes la oportunidad de conseguirlo, es súper cortito, mira, es literal, lo lees en menos de 40 minutos. Pero no es solo leerlo, es como interiorizarlo, que sea una revelación para tu vida, que dispongas tu corazón y tu mente para que estas verdades se puedan convertir en un hábito saludable en tu vida. Esto es como el poder de lo que sale de nuestra boca, recordándonos que Dios nos dio poder en nuestros labios de vida o de muerte, de que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y hay una frase que se quedó como grabada en mi corazón de este libro y es la que está como en la mitad y al final, y se las quiero leer textualmente, algo que Dios le dijo al escritor de este libro. Le he dicho a mi pueblo que puede tener lo que dice, pero mi pueblo está diciendo lo que tiene. O sea, Dios nos ha advertido tantas veces a través de su palabra, lo vemos en muchos versículos, como Jesús declaraba la sanidad, le decía vida a lo que estaba muerto. Él no le hablaba al problema, él hablaba lo que iba a ser la solución. Él no le decía, ay Dios, si es posible, sana a este paralítico. No, le decía, levántate y anda, porque él solo salía de su boca palabras de fe. Tenemos la autoridad para recibir mucho de lo que nosotros decimos. En nuestra boca Dios nos ha dado el poder de hablar con fe y dice que si tuviéramos suficiente fe y lo creyéramos con todo el corazón, le podríamos decir a un monte, muévete de ahí y échate al mar. Si lo dijéramos, si lo creyéramos antes de decirlo. O no recibimos lo que pedimos porque no lo pedimos de corazón o ni siquiera lo pedimos, sino que todo el tiempo estamos declarando con nuestra boca lo que ya tenemos. Y a veces, ¿qué es lo que tenemos?
miedo, incertidumbre, necesidad, escasez, problemas. O sea, estamos declarando todo el tiempo lo que ya vemos, la situación, lo difícil, y no estamos declarando lo que Dios puede hacer, lo que la palabra de Dios nos ha mostrado y nos ha modelado que tenemos que hablar. La Biblia constantemente nos invita a que seamos imitadores de Cristo, que sigamos el ejemplo de Dios como un buen padre. Y para ser imitadores de Dios tenemos que hablar el lenguaje que Dios habla, y Dios habla el lenguaje de la fe, y nos permitió a nosotros ser seres espirituales que puedan tener una fe y que podamos vivir en este mundo natural, pero con las herramientas de lo sobrenatural. Los quiero dejar con esta pregunta que también hace el libro, y es: si Jesús se te presentara hoy y te dijera que vas a recibir todo lo que tú dices, todo lo que hables en el día a día, que así va a ser tu vida, ¿qué empezarías a hablar? ¿O de qué cosas te arrepentirías de haber hablado en el pasado? Así que ojo pues con lo que decimos, ojo pues con la manera en que nos expresamos, si hay queja, si hay murmuración, si hay ansiedad, si hay afán, que nuestra boca no sea un replicador de esos malos pensamientos que el enemigo quiere traer a nuestra vida, que los podamos contrarrestar cuando venga la mentira, que podamos decir: no, esto no es lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado un espíritu de amor, de dominio propio y no de temor. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y yo tengo todo lo que necesito para cumplir el propósito con el que Dios me ha creado. Cuando venga el sentimiento de no puedes, tú vas a decir: todo lo puedo lograr en Cristo que me fortalece. Soy heredera, soy escogida. Vas a contrarrestar todas esas mentiras del diablo, y vas a ver cómo tu mente, tu corazón se empieza a alinear con el tipo de fe que Dios quiere que vivamos. Les quería contar esto. Gracias por ver hasta aquí, por escuchar mi historia, lo que pasó este fin de semana, de cómo me sentía, lo que tuve que hacer. Pero bueno, sobrevivimos, y quería animarlos a que ustedes también pueden enfrentar este tipo de luchas, este tipo de ataques. No olvides suscribirte para una siguiente sesión totalmente gratuita. Bye.